En ese punto ya sé que está todo loco. Y ahí puedo aplicar el proceso que yo quiera o no. Lo que tiene que es un proceso reversible. Digamos, si yo no le aplico ningún campo externo, nada, lo llevo a esa temperatura, lo enfrío y listo, vuelve a su estado normal. Es reversible. Si es un ferromagnético, yo lo llevo a esa temperatura, yo le aplico un campo y me responde. Se va a tender a alinear, pero, como te digo, pero si lo dejas a esa temperatura se va. Claro, en el caso de la ferrita lo que hacen es llevarlo a ese campo y enfriarlo. Entonces produce el fenómeno y lo enfrían. Entonces cuando lo enfrían queda con una estructura cambiada, en otro orden. Pero es porque tengo algo externo que lo está modificando. Cuando no le aplico nada, vuelve a su estado natural. Pero en esa temperatura creo que vuelvo a aplicar y nada, se orientará y se desorientará. No pasa nada. O al menos la lógica nos lleva a pensar eso. Ley de onda del campo magnético. Para estudiarla utilizamos un toroide, ¿sí? O para definirla. ¿Sí? Con un radio R hacia el centro del toroide, una superficie S, ¿sí? Cierta cantidad de vueltas y una corriente que circula por el devanado. Bien. La longitud del circuito magnético, por ser el R mucho más chiquito que lo puedo definir así. Longitud del circuito magnético es esta L. N, el número total de espiras, S, que es la superficie, que es la sección del conductor. Bueno, acá aplicando álgebra, vemos GB mu por H, HB sobre mu, phi es B por S, tu, y de H también lo podemos expresar así, como 0,4 pi por N por I sobre L. Mezclando esto, batiendo todo esto, obtengo el flujo, 0,4 por pi por N por I, por S por mu sobre L. Sí, es duro para todos. Buenos días. Buenas tardes. Es duro. A mí me cuesta horror. Claro, el sábado uno ya es como se relaja el viernes de la semana y el sábado. Claro. Si no fue un continuado, ¿viste? Cuando era cartero, teníamos un compañero que le decíamos que lo agarraba el demonio los viernes. Pues se tomaba todo, pero era todos los viernes. Y entrábamos yo entraba a 6:30 de la mañana. Nunca supe que había estado con el correo. No sabía que había estado con el correo. El correo también toma. ¿El correo trabajaba? No, todo. En la segunda parte. En la segunda parte. La bicicleta. No, pero lo vamos a rescatar. No, y un día llegamos, yo trabajaba en el correo Guayclub que está enfrente de la plaza, y un día llegamos y estaba el vago, había salido, no sé, con la ropa del correo, se la había ido a la casa de la novia. Con la ropa del correo. Con la ropa del correo, pues llegamos y está el vago, andábamos en motito, en un banco de la plaza, apoyado así, en la moto y durmiendo. O sea, había llegado de bailar y se había quedado en la plaza, pues sabía que no volvía. Así que lo agarramos y lo metimos, dormido, lo acostamos en un mesón, ahí todo. Más o menos lo pudieron acomodar y se lo llevaron a la casa, porque estaba en condiciones De repartir cartas. Y otro también que lo agarraba de vez en cuando el demonio, también un sábado, llega, lleno de tierra, ¿no? Se apoya en una puerta doble, entra, lleno de tierra, por todo, disfrazado de cascota. Y entra, y se desplomó. Claro, eso te venía 3-4 días saliendo y no durmiendo. Te había llegado ese viernes, se había cambiado, había salido en la moto. Cuando venía del barrio Cadore, venía por el club de campo que hay una curva así, él supone que no vio la curva. Ahí viene uno. Ahí viene, no veo la curva.
Yo la quiero, la papita. No, claro, bueno, él supone que no vio la curva y pasó largo, quedó entre medio unos yuyos. Salieron los guardias del club de campo, lo sacudieron un poco, lo subieron a la moto y lo mandaron. Y así llegó, y él no se acuerda ni cómo llegó al correo, nada, era como el auto fantástico, lo de vaso. Y ahí también lo sacudieron un poco, lo subieron a un auto y lo llevaron a la casa. No estaba en condiciones de trabajar. Qué lindas épocas, ¿no? Oh, tengo tantas anécdotas. Y las que no contará de él, ¿no? No, yo estudiaba. Bonito él era. Pecado no es pecado. Claro, Impecable. Yo estudiaba, no hacía esa cosa. No quería ser Por cartero. eso no te vas a ingeniero. Claro. Sí, son anécdotas. No, yo era más tonto. Bueno, difícil los sábados. Y digamos esta expresión de H. Y reordenando, obtenemos esta relación, ¿sí? La de flujo. ¿Cómo instauro un flujo magnético dentro del núcleo? Para que me genere un campo. ¿Sí? 0,4 pi por n por i. Y a este factor, que ya lo hemos visto, le llamamos la fuerza magnetomotriz. 1 sobre mu L sobre S, que tiene que ver con el material, propiedades magnéticas más las dimensiones, le damos reluctancia. Y este es un análogo a la ley de Ohm, pero por el campo magnético. ¿Y qué es lo que nos interesa en el caso de diseño de inductores y transformadores? Esta será la corriente reluctancia. que me genere campo, y estas serán las propiedades del material que me impidan o no que esa generación de campo. ¿Qué pasa? Me voy a extender como decía, ¿cómo se llamaba el que daba medidas 1? Peinado. Peinado. No, peinado no. Storoni. Lo teníamos los viernes en la última hora. Y dice un día, me obliga a extenderme en el tema, eran las 12 de la noche y estamos acá. Literalmente. El que preguntó, saben cómo lo acabamos a patar. Entonces, nos decía, yo los veo a ustedes con ese librito, ese de Tremosa, Don Ángel, muy buena persona, compartíamos la pensión. A ese compañero pensión Tremosa. Esta corriente es la corriente magnetizante, ¿sí? Pero no es la corriente que yo aplico al circuito, ¿sí? Yo aplico una corriente de excitación. Esta corriente es la que queda, ¿sí? Sacándole las pérdidas. Entonces yo aplico una corriente al circuito. Si no tuviera pérdida, idealmente la corriente que yo aplico, esta es la que genera el campo. Pero no es así. Y ahí entran en juego las pérdidas y la calidad del material, no solo en la resistencia. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que esta corriente no es la que yo aplico al circuito, es la que me queda después de lo que se consumen las pérdidas. Perdón, pérdida en el conductor. En el circuito magnético. Aparte de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo excito. ¿Sí? Yo tengo una tensión, pues esta corriente, bueno, yo aplico una tensión al devanado. ¿Sí? O sea, eso genera una corriente que circula. Suponiendo que el devanado consume muy poquito. ¿Sí? Claro, que es muy poco, esa no la considero prácticamente. Claro, lo considero como, digamos que esa pérdida es chiquita. Ahora, si yo tengo muchas vueltas, eso por un lado, ¿sí? Estoy hablando de ese pérdida. Si tengo muchas vueltas, grandes corrientes, resistor muy chiquito, alta frecuencia, bueno, ahí tendré que ver porque ahí entran en juego otras cosas. Pero supongamos que aplicamos una corriente alterna, obviamente, si no tenemos generación. No es muy grande, no me jode conductores de sección suficiente como para no provocar grandes caídas, no lo considero. Pero yo tengo otro tipo de pérdidas, pérdidas por histéresis y pérdidas por Foucault. Entonces, la I de pérdida, ¿sí? Que son pérdidas por calor, similar al efecto Joule, son corrientes que se pierden y están en fase con esta tensión, por considerarla como si fuera un resistor puro. Y el flujo está en cuadratura, ¿está bien? Entonces eso es un diagrama así. ¿Y qué pasa? Tengo un ángulo de pérdida. Mientras más chiquito sea, o mejor dicho, mientras el coseno tienda a cero, el ángulo tienda a cero, o sea que las corrientes de pérdida serán mayor que las que magnetizan, le voy a meter, no hacer nada. Y eso tiene que ver por la calidad del material.
¿sí? Por eso se usan laminaciones, se cruzan para eliminar los efectos de Foucault, ¿sí? Y después se usan elementos de gran mu, ¿sí? Para eliminar el tema de la pérdida de histéresis, o materiales más blandos, dependiendo del uso. Si yo quiero un imán permanente, necesito un material duro que tenga una gran retentividad. Pero si yo quiero un elemento que tiene que variar, que tiene que ser bastante lineal, o tiene grandes variaciones, necesito un material blando. Para que las pérdidas por histéresis, que el ciclo sea lo más finito posible. Es ahí que estamos hablando de que es la corriente eficaz, la I pico, la I minúscula. En este caso, la estamos considerando una I genérica. Cuando yo aplico una corriente alterna, esta es la I eficaz. La I eficaz. Pero siempre la eficaz que queda... Claro, que queda después de pérdida. ¿Sí? Eso es después lo vamos a ver en inductores, pero más o menos para ir viendo un poquito. Después seguro que después que vamos a resistores, capacitores, le vamos con una refrescada, todo eso. Sería la que se convierte en corriente magnetizante. Claro, esa es la magnetización. Está a 90 grados. Claro, esta es la componente que está a 90 grados. Fernando, si se llega a enfermar el ingeniero... Leyendo un rato antes cualquier. Le llama por teléfono a Fernando y él nada. Bueno, las características que nos interesan de los materiales ferromagnéticos son múltiples, pero se puede separar en dos grandes grupos. Primero, aquellos que instalan un circuito eléctrico al paso de una corriente y establece un flujo que nos interesa sea lo mayor posible, con la menor energía posible. La I generada genera un H y este un B, que da lugar al establecimiento de un phi. Complicado, ¿no? Mucho juego de palabras. Lo que necesitamos es que yo aplique una cierta corriente, esa corriente genere un campo interno, que a su vez genere un campo externo, sobre todo en el caso de transformadores para que concatene con el otro núcleo. Y siempre con la menor energía posible. Ese es el objetivo que tenemos. ¿Sí? Esto estaría hablando de lo que yo le decía, materiales blandos, magnéticamente. Y el otro caso que nos interesa, aquellos que generan flujo sin ningún tipo de corriente, que serían los imanes permanentes. Son los dos casos que podemos encontrar. Después tenemos, bueno, entre medio, cuando queremos hacer un electroimán. Pero digamos, son los dos casos que nos vamos a encontrar. Y ahora vamos a ver el tema del ciclo de histéresis, curva de magnetización. Como hablábamos antes, el ciclo de histéresis tiene mucha importancia por el hecho de que me va a decir cómo se va a comportar el material. Un resumen, si es blando, si es duro, si me va a ser fácil magnetizarlo, desmagnetizarlo, si es lineal, en qué tramo de H yo lo puedo usar para obtener un B lo más lineal posible, o si quiero generar un material con que tenga gran retentividad, pues para hacer un electroimán, una memoria de estado de esas magnéticas que ya no se usan más, que en el apunte están. Pero en algunos casos se utilizan todavía. ¿Sí? Entonces por eso es importante el ciclo de histéresis. Y medida 1 me toma 2 tóricos, a mí me tomó como 20 materias. Entonces, sí, me perseguía el Tito. Es más, el caso de un amigo mío me sentó en la mesa con 2 tóricos. Me lo hiciste a propósito, Leo. Me lo hiciste a propósito, sentate con el Tito. Y me toma el ciclo de histéresis, preparo la práctica, todo, lo armo, hermoso, y uno se espera cualquier pregunta y venía Tito con sus preguntas. Y una que me dijo, ¿cómo está el núcleo? ¿Está frío o está caliente? Viendo ese ciclo, ¿cómo está? Ah, la puta, hay que pensar. Porque uno siempre estudiaba el librito de memoria, y Tito siempre se encargaba. Bueno, en otra materia me tomó y me preguntó, ¿hay qué potencial hay? Y uno dijo, ¿qué potencial tiene un pajarito en un cable de alta tensión? Y pregunta de ese tipo, pero bueno, lo bueno es que uno lo hace. Y claro, ¿sí? Y el ciclo de histéresis tiene que ver con las pérdidas. Entonces, si el ciclo es chiquito, está frío el núcleo. Si está grandote, está que pela. Como los balazos malos, los chinos. La otra vez se me prendió fuego un plafón y tenía un cielo raso esos viejos que eran de como... No, cartones apilados.
porque era una sala de transmisión telegráfica eso. Ahora cumple otra función porque eso quedó de 95 con eso se llama. Claro, se hacían placas como de papel apilado Acústicas. y quedaban como a la vista como esto, pintado. Y el balasto calentó tanto que se prendió fuego y prendió la placa. Si tuvimos un principio incendio. Gracias a un balasto, gracias a esto, la pérdida fue inmediata. Gracias al Tito. Gracias a Tito. Ya hay nomás, el Tito ese que eso está en el siglo XIII años. Seguro. Bueno, y así acá tenemos bueno, los distintos puntos del ciclo. Acá tenemos cómo comienza y después cuando yo le aplico una señal alterna, una generación, una corriente alterna, y se va formando esta hermosa figura. ¿Sí? En esta parte, de 0 a 1, ¿sí? Es cuando yo tengo el material totalmente desmagnetizado. Un material que no tiene nada. Empiezo a aumentar la corriente, lo cual empieza a generar un B, hasta que llega un punto, 0, 1. A esa curva se le llama curva ascendente de magnetización, que es la primera curva. Si yo no voy a trabajar de forma cíclica, y de alguna manera el material fuera totalmente blando, siempre estaría trabajando acá. ¿Está bien? O el ideal sería trabajar así, ¿Qué? con cero pérdida. Cero pérdida. Una línea. Ahora, de 1 a 2, ¿sí? Empiezo a disminuir la corriente hasta que H vale 0. Y quedo con, acá está bastante exagerado, con un valor BR. Eso ya lo sabemos todos, que es la famosa retentividad. ¿Sí? O inducción residual. Que cuando queremos hacer un imán, nos queda bárbaro. Cuando no, molesta. De 2 a 3. ¿Sí? Yo aplico un campo inverso y esto se le llama fuerza coercitiva. Y es para anular todo efecto magnético sobre el material. Que queda otra vez en 0. Pero tengo que aplicarle una corriente inversa y me genera una intensidad de campo llamada HC. De ahí después vuelvo a aplicar para acá, ¿sí? Para completar el ciclo. Y ahí tengo el ciclo. Esto, bueno, otra situación interesante que siempre que una vez pasada la primera magnetización o la curva ascendente, cuando yo hago el ciclo, este punto queda siempre un poquito más abajo, en general. No, el 1. El uno El 1 con respecto al El 1 7. no coinciden. Ahí está un tema de dibujo nomás, pero siempre queda un poquito más abajo. ¿Sí? Y eso denota, bueno, el tema es que el material al ser magnetizado, al tener una corriente que le genera un campo interno, después no queda igual. Pero tiene neuronas. Tienden a igualarse si yo lo desmagnetizo y lo vuelvo a hacer, va a volver ahí. Porque queda como si Pero cuando ya aplico un ciclo continuo, que ya hubo una historia, acá, siempre va a quedar un poquito más abajo. es la memoria magnética. Claro, en realidad la memoria magnética yo la uso entre este punto y este punto. ¿Sí? Entonces yo voy a polarizar con H en un sentido o con la I en un sentido y va a quedar en un punto, y con la I en otro sentido va a quedar en otro punto. Y son lazos, tienden a ser cuadrados, tienden a ser unos lazos cuadrados. Y esa es la memoria magnética. Entonces siempre me va a quedar con un campo en un sentido o con un campo en otro sentido. Ujú. Bueno, la curva normal, ¿qué pasa? Porque en realidad, si yo trabajo con este tope y voy variando, ¿sí? Obtengo una superficie, un área. Entonces todas las curvitas que entran dentro de esto se les llama curva normal de magnetización. ¿Sí? Porque en realidad yo trabajé con una, pero si yo esto es alterno, voy variando, voy a trabajar con esto. ¿Se comprende? Porque la señal no es que va de un valor continuo a un valor continuo, va alternando, va así. Esta sería la respuesta una del ciclo, un ciclo. Es la respuesta a un ciclo completo de la onda senoidal. De una senoidal. O sea, un ciclo senoidal es un ciclo de histéresis. En Así realidad era. toda la curva es un área. No, acá sí, pero digo, en el gráfico de recién. De recién es como que yo en realidad voy variando linealmente, no senoidalmente. Cuando yo hago la variación senoidal, cíclicamente Sí. yo paso por todos estos valores.
Claro. Entonces se va a producir por cada valorcito una curvita. Por cada valor una curvita. Por cada valor una curvita. El otro es más a los fines didácticos. ¿Está bien? Ya los fines didácticos digo, bueno, llego hasta este punto, pero en realidad no es así. Es una superficie completa. La curva es una superficie. Podemos, en el gráfico anterior, Eso es con corriente continua y se va aumentando. hay. Claro, no, en realidad esto es a fines Eso es lo que- didácticos. a ver. ¿Sí? Es uno de esas curvitas. Pero voy aumentando la corriente en forma continua o alterna para que se genere el ciclo. Alterna, pero yo acabo la explicación para... No, en realidad para un valor particular del ciclo. Para un valor particular del ciclo. Tengo esta curva. Tengo esta curva. Pero en realidad... No, No. pero cuando aumentando, no tenés ¿Cómo? un punto de ciclo. ¿Cómo? Claro, Si no vas tenés aumentando, punto. no tenés un punto de ciclo, tenés Es para una una corriente variación como si eficaz, fuera una punto. senoidal. Claro, pero acá cuando yo tengo la variación así, se produce toda la superficie. Toda. No una. ¿Sí? Barre todas, ¿se comprende? Fíjense después cuando ven la fórmula, que trabajamos sobre la superficie. No trabajamos solo sobre una sola curva. Lo otro a los fines didácticos, explicar, miren, para un punto particular de esa corriente va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Sí? Pero esto en realidad, cuando yo lo aplico y va cambiando cíclicamente, es toda la superficie. Ya a esta se le llama curva normal de magnetización. O sea, pero si yo aíslo un ciclo de la corriente, una sinusoide, Sí. ¿aquí se corresponde a un ciclo de subida y de bajada? No, para mí personalmente se corresponde a toda la superficie. Lo otro es un punto en particular. O sea, va variando puntito por puntito y puntito, pero cuando yo le aplico un ciclo, claro, Y entonces van a ver, pero es lo que yo interpreto. Si ustedes interpretan distinto, a ver, Cuando hacemos el ensayo para hacer el ciclo externo, sí, ¿qué fue utilizado? una fuente alterna, Fuente alterna variable. variable. ¿Por qué? Porque teníamos que variar los puntos de Claro, claro, claro. orientación. Pero te daba todo esto, pero en realidad yo tomo toda la superficie. ¿Está bien? Es lo que yo interpreto. No, mi duda era la corriente, cómo la variamos aumentando. No, la va variando. En realidad le aplicamos una tensión y una tensión senoidal. Claro, le Se va aplicaba una variando. tensión senoidal para poder tener la inversa y que se Claro. magnetice. Claro, Por eso claro. la primera es un ciclo. Porque la corriente en realidad no es... La primera es una sola línea. La corriente en sí no es senoidal, se lo toma a los fines prácticos como senoidal, pero no es senoidal. Pasa que las armónicas, después cuando veamos está bien. conductores, las armónicas al final terminan contribuyendo, entonces se la puede considerar como si fuera senoidal, pero si no la ve con un osciloscopio la corriente no es senoidal, está bien. por efecto del núcleo magnético. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver permeabilidad. ¿Sí? Si tomamos la curva primera, ¿sí? Podemos definir distintos tipos de permeabilidad. ¿Sí? Dice el cociente entre B y H en cualquier punto de la curva se conoce con el nombre de permeabilidad normal o estática. ¿Sí? Que es en un punto, como yo tomo una foto. Tomada en cualquier punto, ese valor es mu. ¿Sí? Y va a variar de acuerdo al punto del ciclo. No es constante. Entonces, si yo tomo este punto, será BM sobre HM. ¿Está bien? Y no es constante. Fíjense que va a variar de acuerdo al punto del ciclo. Si yo tomo una recta, ¿sí? Tangente al punto máximo de esta curva, o tangente a esta curva, obtengo el valor máximo. Eso se llama permeabilidad máxima. Dentro de lo que va fluctuando el valor de mu, este sería el valor máximo. ¿Y qué pasa? Si yo estoy muy cerquita del ciclo, acá prácticamente coinciden. Hice la pendiente entre B0 y H0, si yo tomo una recta, ¿no? De la curva normal, en el origen es lo que se llama permeabilidad inicial, generalmente más pequeña que la máxima. Este es mu m, que me faltó ponerle el m. Y generalmente, o sea, puede ser más chica o... Es más chica que la mu m, porque está tomada sobre el inicio. Si yo trazo una recta, lo estoy tomando ahí. Y siempre es menor que la mu máxima.
Y lo que nos interesa a nosotros, muy inicial, es eso. Es la incremental. Acá capaz que se entiende un poco. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que hablábamos recién de la curva. ¿Qué pasa? Esta permeabilidad, ¿sí?, es de suma importancia en el diseño de inductores y transformadores por los que circula corriente continua y corriente alterna superpuesta. ¿Sí? Es el cociente entre delta V y delta H, no hay restricción con respecto a las magnitudes de delta V y delta H, así como a la posición en el ciclo histéresis o la curva magnética. Entonces, vamos a los bifes, que es lo que me interesa. Acá está lo que hablábamos. Entonces recién estábamos hablando que una curva, ¿sí?, se inicia... Ahí está mejor. Acá está mejor. Entonces yo aplico una señal y Claro. en este punto voy a tener otro ciclo, formado por el de la corriente alterna. ¿Está bien? Eso Ahí es cuando está. tengo superpuesto corriente continua y corriente alterna. Está bien. Símil, cuando hacíamos un famoso clase A Exacto. y polarizábamos una situación Exacto. análoga. Porque hay que tener en cuenta esto, sobre todo en el diseño de inductores y transformadores, por la saturación. Porque llegamos a un punto donde tenemos la inducción de saturación. ¿Sí? Entonces, cuando era lo mismo que el análogo al clase A. Si yo quiero trabajar en la zona lineal, tengo que tener ojo con eso. ¿Sí? Tanto en magnitud como en posición. Magnitud de la señal alterna como la posición donde voy a polarizar el inductor. Ahí queda claro lo que decíamos, Lo que decíamos recién. recién de una curva No sola es y de nada la otra. que ver. Claro. Nada que ver. Es la curva completa de respuesta de VIH para Una señal alterna Claro, senoidal que claro, suponemos. Es claro. esa. Y lo otro sería variando el valor en forma continua. Claro. ¿Sí? Vamos variando punto por punto. Ahí Bueno. quedó claro. ¿Qué pasa? Por eso es interesante, o hay que tener en cuenta la permeabilidad incremental. ¿Sí? Cuando H tiende a 0 se tiene la permeabilidad diferencial, ¿sí?, que es únicamente tomar la derivada y analizar punto por punto. Básicamente para eso sirven las derivadas. Sí, entonces claro, esto a medida que yo me vaya moviendo, esto se puede ir inclinando, pero me puede joder cuando yo trabajo cerca de la zona de saturación. Entonces tendré que ver el material con el que estoy trabajando, cuál es su curva de histéresis, ¿sí?, y ahí voy a empezar a hacer el diseño. ¿Está bien? Y estos se dan en función de H, ¿sí? Dice, las curvas que indican la variación de mu delta en función de los distintos valores de polarización de H0 es la siguiente. Entonces, más fácil que andar midiendo es venirse a la curva del material y decir, mira, para H tanto, 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 yo voy a obtener este valor de B. Ya acá estoy saturando. Entonces siempre me conviene, si yo necesito un elemento lineal, trabajar en esta zona. ¿Sí? Más fácil que andar midiendo, ya viene, ya está todo hecho, como dice. Eso no es la más horizontal. Claro, si vos necesitas un elemento lineal, acá donde vos tenés que ver, no varía, no varía, es constante, hasta este punto. A este punto ya vemos que cae, entonces acá hay una saturación. Porque este es el mu incremental, es que se permanece constante. Ya acá hay una variación, entonces quiere decir que acá ya tengo una saturación. Por más que aumente, el mu cae. Como es el cociente entre delta B sobre delta H. Yo aumento delta H, pero delta B está saturado, por lo tanto no aumenta. Entonces el valor de mu tiende a caer. Claro. Aumento el de abajo y el de arriba queda constante, tiende a caer. Tiende a caer. Entonces yo voy a trabajar siempre en esta zona. ¿Sí? Esto es para hierro silicio 3,6% y de 0,35 milímetros de espesor. Esto es para una laminación de ese tipo. Y acá venimos a los cambios de energía. Este me quedó re bonito. ¿Qué pasa? Analizamos el ciclo de histéresis, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir del punto de acá, del 6 al 2. Se observa un aumento de la inducción y por lo tanto se inducirá una tensión contra la circulación de la corriente en la bobina de excitación, efecto Lenz.
esto produce una absorción de energía del circuito eléctrico, cuyo valor es este. Y es esta área que está acá. El área. ¿Mm? Entonces el circuito absorbe energía en ese momento. ¿Está bien? Sí. Sí, yo cuando estaba haciendo esto, dije, ¿cómo es la fórmula media? Está bien, la explicamos, pero siempre un gráfico habla más que una fórmula. Y bueno, vamos a hacer esto. Y El área bajo la curva. Pero hasta acá, fíjense. Y acá el circuito absorbe la energía. Por eso es lindo el gráfico. Cuando vamos de acá hasta acá, el circuito libera la energía, la devuelve. La energía es devuelta por el hierro al circuito eléctrico, como una tensión inducida debido a la disminución del flujo concatenado y que posee la misma dirección que la corriente de excitación, que se encuentra disminuyendo. Entonces, esto lo aporta al circuito. Entonces, de este punto a este punto, cuando se completó el ciclo, efectivamente se consumió esta parte, porque esta fue liberada del circuito. ¿Qué pasa? De acá para acá se produce el ciclo inverso. Entonces nos queda como consecuencia que el área abrazada por el lazo de histéresis son la energía absorbida por el circuito magnético. Entonces las pérdidas están relacionadas con esta área.